Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con esta segunda parte de la serie Jesús en Movimiento, donde estamos tratando de analizar a través del Evangelio de Marcos los pasos, pero no solamente los pasos, sino también las paradas de Jesús, las cosas en las que se detuvo. Y una de las cosas que salta muy a las claras y muy a la vista en la vida de Jesús es que todo lo que él hizo, lo hizo con un propósito, cumpliendo una misión, siendo muy intencional y sabiendo exactamente para qué estaba viviendo su vida y cómo quería usar su tiempo. La palabra propósito en nuestra iglesia, en Saddleback, es una palabra como de las preferidas que tenemos en nuestro diccionario y eso tiene que ver justamente con que nuestro pastor fundador, el pastor Rick Warren, hablaba muchísimo del propósito, escribió un libro muy conocido que se llamó Iglesia con propósito, que era más bien para pastores y líderes, y después en el año 2001 escribió este libro que ya directamente rompió todos los récords de venta, que se llama Vida con propósito o Una vida con propósito o Purpose Driven Life, si quizás lo conocías en inglés. Libro que leyeron millones de personas y durante años y años siguió batiendo récords de venta. Y por eso la palabra propósito para nosotros es muy importante. Puedo pensar quizás, o podemos todos pensar quizás en algunos ejemplos de personas que les vendría bien leer un libro así o que les hubiera venido bien leer un libro así, acerca de cómo tener un buen propósito para la vida. Como estos dos hermanos de los que escuché la historia, que eran dos tipos que tenían muy claro su propósito, pero no eran buenos propósitos. Fueron dos personas que crecieron en su pueblo con el firme propósito de ganar dinero y de hacerlo a cualquier costa. Y de, ya sea haciendo estafas, timando personas, vendiendo productos falsos, bueno, esa gente que dedica su vida al mal. Y entonces la historia dice que para coronar toda esa vida desastrosa, una vez que uno de los dos hermanos fallece, el hermano sobreviviente quiere hacerle un servicio en una iglesia, en la iglesia local del pueblo. Claro, como buenos estafadores, él quería terminar coronando la vida de su hermano como que había sido un gran hombre, cuando todo el mundo sabía que eso no era así. Entonces va y habla con el pastor de la iglesia, le dice: pastor, quiero que hagamos un servicio de despedida, un funeral, un memorial para mi hermano, y estoy dispuesto a que, si usted acepta hacerlo aquí en su iglesia y oficiar el memorial y el funeral, voy a hacer una ofrenda, una donación increíblemente grande para la iglesia de dinero. Y el pastor dice: bueno, pero ¿estás seguro que lo quiere hacer acá en la iglesia? Sí, solamente quiero poner un solo requisito. Usted tiene que decir que mi hermano era un santo. Y si usted dice que mi hermano era un santo, yo ya mismo le doy un cheque por una suma grandísima de la iglesia que jamás pensó tener. Y el pastor dice: ok, perfecto, voy a decir eso, que su hermano era un santo. Entonces el tipo le hace el cheque, todos contentos. A la semana siguiente llega el momento del memorial, está todo el pueblo sabía quién era este hombre. Todo el pueblo quería saber qué iba a pasar, cómo iba a resolver el pastor esta cuestión, si realmente iba a mentir. Entonces llega el momento donde empieza a hablar el pastor y dice: bueno, acá ha fallecido nuestro hermano Pedro, vamos a poner cualquier nombre, nuestro hermano Pedro, y la verdad es que él era alguien muy conocido por todo el pueblo, y yo quiero decir que él fue un desastre de persona, horrible. Un tipo que dedicó su vida a estafar, a hacer maldades, a hacer trampas, a no cumplir con su palabra, a defraudar a las personas, a defraudar al Estado. Un absoluto y verdadero desastre, una vergüenza de persona. Y todos se lo quedan mirando, ¿no? Y dice: pero quiero decir algo, al lado de su hermano era un santo. Bueno, evidentemente, lo hizo bien el pastor, ¿verdad? Pero evidentemente, ¿sí?, estos dos hombres, aún hasta el final de su vida, ¿sí?,
les hubiera venido bien leer el libro Una vida con propósito o encontrar un buen propósito para su vida. Y sabes que Dios, en la vida de Jesús, como dije al principio, tuvo muy claro cuál era su propósito y cómo no desviarse de él. Pero no solamente eso, podríamos hasta sintetizar que él tuvo como dos grandes propósitos de los que dependía todo lo que hacía. El primero fue cumplir su propósito personal. Ustedes ya saben esto, ¿no? Venir al mundo para entregar su vida por nosotros, para que podamos tener una nueva conexión con Dios a través de él y lo que hizo en la cruz por nosotros. Esa fue su misión de vida. Y todo lo que hizo, lo hizo en preparación de ese momento. Pero en segundo lugar, mucho de lo que hizo, mucho de lo que enseñó, mucho del tiempo que pasó con las personas y de los milagros que hizo, mucho tuvo que ver también con que sus discípulos pudieran continuar con su misión una vez que él ya no estuviera entre ellos. Él hizo la misión que solamente él podía hacer, pero dedicó mucho tiempo, en especial los últimos 3 años, a entrenar a otros para que pudieran continuar haciendo crecer el resultado de ese plan y el resultado de esa misión. Fíjense, de hecho, este pasaje, como dice claramente cómo él se encargó de pasar esa misión y de compartirla con los que lo seguían. Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Es un buen apodo ese, yo lo elegiría. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Viendo este momento tan importante en la vida de Jesús y en la vida de estos apóstoles que él eligió, se me hace hacer una pausa y preguntarte, ¿cuándo fue alguna vez en tu vida que te eligieron para algo muy importante? Quiero que pienses en algún momento, quizás te eligieron para jugar en un equipo de un deporte cuando eras chico o cuando eras chica. Quizás fue el momento en que te eligieron para representar a tu escuela o a tu estado o a tu ciudad o a tu pueblo en algún tipo de performance, quizás actuando o tocando instrumento, estar en la banda local o en las Olimpiadas de Matemática, para cualquier cosa que vos tenías una gran aspiración de poder participar. ¿Cómo te sentiste en el momento en que te dijeron, sí, sos vos, te elegimos, sos la persona designada? A mí me pasó algunas veces, otras me quedé afuera también de otros proyectos que me hubiera gustado participar. Me gustaría recordar en este momento una vez puntual donde me hizo muy feliz que me eligieran. Era un momento de mi vida donde yo estaba desempleado, había estado sin trabajo por 3 meses, estaba casado hacía menos de 1 año. Sí, tenía menos de un año de casado y bueno, había perdido mi trabajo, bueno, cosas de la vida que a todos nos pasan, y estaba buscando y no podía conseguir. Era una época en que la economía de la Argentina en 2001 estaba malísima y la gente estaba perdiendo sus empleos, no estaba creciendo el mercado laboral, y me acuerdo cuando conseguí trabajo. Justamente en diciembre de 2001, que en la Argentina fue... ese mes hubo como 5 presidentes en mi país, así que imagínense cómo estaba la cosa de inestable. Y me acuerdo cuando yo había hecho todas las aplicaciones y había tenido las entrevistas y demás, y después fui a hablar con esa persona que evalúa
tu psicotécnica bueno, hasta que me llamó la persona de recursos humanos y me dijo, Sebastián, quedaste seleccionado, empezás el lunes en esta dirección a esta hora. Y recuerdo lo que sentí. Una sensación de alivio, una sensación de felicidad, una sensación de gratitud a Dios por haber contestado 3 meses de oración, que necesitaba tener un trabajo para sentirme que estaba produciendo y trayendo a mi nuevo, recién nacido hogar. Me acuerdo las oraciones que hice agradeciendo, me emocioné, me puse a llorar. Me hizo muy bien sentirme elegido, ver que me habían elegido. Y me imagino cómo se habrán sentido estos muchachos que, como vamos a ver más adelante, no tenían grandes cosas, grandes aptitudes, grandes preparaciones ni grandes conocimientos. Quizás se venía rumoreando que Jesús iba a elegir a algunos, tenían muchos discípulos, no sabemos porque capaz no está tan detallado, pero tal vez sabían que en algún momento iba a haber una elección. Y para saber, quiero que me sigas, quiero que me sigas, quiero que me sigas, quiero que me sigas. Por eso el primer punto que tengo para compartir con ustedes a la hora de cómo, del propósito de la vida de Jesús en compartir su misión y cómo nosotros tenemos parte en eso, es que Él nos llama. Él nos llama a esta invitación a ser parte de su equipo. Así como le dijo a los 12 en ese momento, hoy y cada día te está llamando y diciendo, quiero que seas parte de mi equipo. La diferencia entre el llamado de Jesús y el llamado de cualquier otro llamado que puedas tener, cualquier otra selección de la que quieras formar parte, es que el llamado siempre está abierto. No hay una cantidad limitada de lugares para cumplir. No te llama para después estar sentado. Estamos transitando el Mundial de Fútbol, ¿no? Los que están allá en Estados Unidos lo tienen mucho más cerca. Bueno, por lo menos al momento que estoy grabando la Argentina está en carrera. Y bueno, espero que cuando vean esto todavía sigamos en carrera después de haber jugado contra Suiza el sábado a la noche. Pero no me quedo de tema. Y en el equipo de Dios todos son titulares. No es que hay solamente 11 y el resto está en los bancos y los otros ni siquiera son convocados. Todos podemos ser titulares. Hay lugar para todos. No es ni exclusivo ni excluyente. Hay trabajo para todos, para ser titular. Lo que funciona distinto es que Dios nos elige, pero también nosotros tenemos que elegir ser parte de ese equipo. La oferta está abierta. La Biblia dice en todos lados, quizás en especial en el Antiguo Testamento, hay un versículo que dice que los ojos de Dios están buscando, ¿sí? Como estas luces que ahora me están apuntando, ¿no? Y están ahí, la oferta está abierta. Uno tiene que decidir ponerse en el lugar en el que Dios está mirando y buscando. Si yo me salgo del lugar al que Dios está mirando, si no me coloco en una situación de elegibilidad, bueno, otra persona se pondrá. Dios seguirá buscando hasta que yo pueda responder a esa oferta y yo ponerme en el lugar, ¿sí?, en el que Dios está buscando. El tipo de persona que quiera aprender, persona que quiera ser humilde, ¿sí?, persona que quiera ser parte de la misión de Dios. Te animo, ¿sí?, a colocarte en esa situación de que Dios te use. Dios quiere hacerlo, quiere que estés en su equipo. Simplemente vos tenés que dar ese paso adelante, ¿sí? Entonces, Jesús me llama. Él designó a los 12. Y no solamente me llama, sino que Jesús también me moldea. O sea, me moldea, me prepara, me equipa, me da lo que necesito, ¿sí? Los discípulos no estaban preparados para la tarea para la que Jesús los estaba llamando. No es que buscó a los mejores, buscó a los moldeables. Y sigue siendo igual. Jesús no busca a los mejores, busca a los moldeables, a los que están dispuestos a decir, necesito aprender,
tengo muchas fallas, sin Dios no lo puedo hacer, que de hecho es el requisito que cumplían casi todas las personas que Dios usó en la Biblia. Ninguno de ellos creyó que estaba preparado y que estaba bien que Dios lo hubiera elegido. De hecho, muchas veces contendieron con Dios. Moisés le dijo que era tartamudo, Jonás se quiso ir para el otro lado. Ninguno de los héroes de la Biblia fueron hombres o mujeres que estaban diciendo, sí, yo merezco esta tarea, merezco el trabajo, me preparé toda la vida para esto, lo tengo claro, lo puedo hacer. No, para nada. Casi todos pensaban que Dios se había equivocado y había elegido a la persona equivocada. Y de alguna manera ese es exactamente el requisito, ¿sí? Decir, sin Dios no lo puedo hacer. Pero si Dios quiere, yo le voy a dar para adelante. Si Dios no me acompaña, no lo voy a lograr. Pero si Él quiere, yo me voy a poner en situación de que me use. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a agarrar y te va a empezar a moldear en sus manos. Tal como dice este pasaje de Isaías, que dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Es un lindo pasaje, pero tampoco es muy popular verse como barro, ¿no? Como una arcilla, como un barro que Dios tiene que Dios va a moldear. No hay muchas remeras cristianas que dicen, soy un pedazo de barro, ¿no? Nos gustan más las remeras que dicen, soy un vencedor, soy hijo del Dios grandioso, soy... No hay remeras definitivamente que digan, no sirvo para nada, soy un barro y que Dios me use. Pero eso es lo que termina pasando. Cuando uno pasa tiempo con Dios, Dios te forma. Y ya que hablo de pasar tiempo, esa es la tarea, la asignación principal que Jesús le da cuando los elige. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice que eligió a los 12, ¿para qué? Para que pasasen tiempo con Él, para que estuviesen con Él. Esa fue la descripción de la tarea. Bueno, Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estén conmigo, caminen conmigo, coman conmigo, durmamos juntos por el camino, trabajemos juntos, vayamos a visitar gente juntos, estuvieron en casas de los padres, de los familiares de ellos, lo vieron a Jesús hacer cosas, los corrieron juntos, o sea, pasaron todo tipo de situaciones juntos, vivieron la vida juntos. Y cuando uno pasa tiempo con alguien, se le pegan las cosas del otro. No es inmediato, pero quizás recuerdes algún grupo de amigos que hayas tenido, alguna persona con la que hayas pasado bastante tiempo, cuando eras joven, cuando eras adolescente, y seguramente se parecían. Seguramente tenían algún código en común, algunas palabras que ustedes solamente usaban, o alguna mueca, o algún ruido, o algún gesto, ¿sí? Yo me acuerdo de que hubo un tiempo que mi esposa Ceci fue profesora de historia, de instrucción cívica en una escuela donde había muchos alumnos coreanos. Y resulta ser que, al parecer, en coreano, o en la cultura coreana, cuando algo no sale, o cuando uno tiene que hacer tipo, o algo así, dicen, ash. Espero no estar diciendo nada que sea malo, ¿no? Pero creo que no. Creo que es más una expresión, ¿no? Entonces me empezó a pasar que en casa mi esposa, cuando se enojaba o algo salía mal, decía, ash. Y yo me la quedaba mirando como diciendo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Me decía, no sé dónde, no encuentro la llave del auto. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que descubrí que era porque pasaba tanto tiempo con sus alumnos coreanos y los quería tanto, y ella siempre fue muy buena en todo lo que hace, la realidad, pero era una gran profesora y por lo tanto comía con los chicos y pasaba tiempo con ellos, no era solo enseñarles, y entonces se les pasó su forma también de lamentarse por alguna situación. Bueno, esa es tu descripción de tarea número 1 cuando aceptás
esa elección de Jesús para unirte a su misión es pasar tiempo con Él y aprender sus maneras. Y eso pasa a través de la oración, y eso pasa a través de la lectura de su palabra, eso pasa a través de seguir yendo a la iglesia, de pasar tiempo en tu grupo pequeño. Dios se te empieza a pegar. Se te empiezan a pegar las cosas de Dios. Empiezas a ver las cosas como Dios las ve, empiezas a sentir las cosas como Dios las siente, empiezas a responder un poco más parecido cada vez a como Dios respondería en tu lugar. Se te empieza a notar Dios en tu vida. Otros lo empiezan a notar. Y eso es increíble y es maravilloso. Él no le interesa que estés preparado, Él le interesa que estés dispuesto. Y Él te va a preparar para seguir su misión en el mundo. Fíjense algo que ocurrió y cómo se notó esto en la vida de los primeros apóstoles. En Hechos, ya Jesús no estaba con ellos, habían empezado a predicar con todo, y entonces los habían agarrado presos a Pedro y a Juan. Y dice Hechos 4, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Se les notaba que habían estado con Jesús. Estos tipos hablan de una forma, tienen una convicción de lo que están diciendo, tienen un denuedo, tienen una decisión, van tanto para el frente. Se nota, estos tipos estuvieron con Jesús. Eran hombres cambiados. Se notaba el tiempo que habían pasado con Él. Y estoy seguro que conocés personas, amigos, amigas, familiares, gente de la iglesia, de tu extensión, de tu campus, que decís, a esta persona se le nota que anda con Jesús. Se le nota en la sonrisa, se le nota en la mirada, se le nota en los gestos. Sería una gran cosa proponerte que se te note a vos también. Qué gran meta para nuestra vida es pasar tiempo con Dios de tal manera que se nos note. Cuando Moisés había pasado tiempo con Dios ahí arriba de la montaña, volvió y dice que la gloria de Dios se reflejaba en su cara. Y no me refiero a algo tan literal, pero te digo, y sabes de lo que estoy hablando, hay gente que la miras a la cara y decís, ¿esta persona anda con Dios? Se le nota en la cara, se le nota en la forma de tomarse los malos momentos, se le nota en la forma de encarar el día, de reaccionar en las cosas cotidianas. Se te nota. Que se te note, que se nos note. La gente de Salvac anda con Dios. No, este debe ser Salvac, ¿por qué? Son todos iguales, andan con Dios. ¿No sería fantástico que seamos reconocidos como cristianos de esa manera? Bueno, en tercer lugar, entonces, Dios nos llama, nos moldea, y en tercer lugar, Jesús nos envía. ¿Sí? Designó a los 12, como habíamos leído, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Yo me imagino, porque es como que arrancaron así con todo, ¿no? Querían que estuviera con él, pero lo que iban a hacer eran cosas importantes. Me imagino a los apóstoles, estos nuevos apóstoles, diciendo, me eligió, buenísimo, y me va a capacitar, buenísimo, voy a pasar tiempo con él. Y cuando ve que dice, para que hagan todo y expulsen demonios, tipo, ¡epa! No sé si estoy preparado para tanto. Eso mejor que lo haga Jesús. ¿Lo habían visto a Jesús hacer cosas que quizás lo observaron desde atrás de algún árbol, peleándose con los demonios? Y la verdad, no sé cómo se ve eso en la actualidad, qué sé yo, por lo menos nunca tuve un encuentro de ese tipo, pero sí puedo hacer esta interpretación, ¿sí? Jesús trajo luz en la oscuridad y trajo esperanza donde había desesperanza y trajo propósito donde había vacío, y esa sigue siendo la misión. Quizás esos son los demonios que tenemos que combatir. La soledad,
el vacío de propósito, la oscuridad, las consecuencias de la maldad. O sea, Jesús sigue queriendo vencer el mal con el bien, vencer la oscuridad con la luz y vencer el vacío con propósito. Esa sigue siendo nuestra misión. ¿Y qué se dice? Como los discípulos, pero no estoy preparado. ¿Qué voy a decir? Bueno, quédate tranquilo. Quédate tranquila. Ellos tampoco estaban preparados. No dice la palabra de Dios que los hubiera elegido, ni por su habilidad. Uno era un celote. Los celotes eran tipos que eran casi guerrilleros contra el gobierno. Eran facciones que se levantaban contra los gobiernos. O sea, no eran tipos que estaban así disertando sobre filosofía en las plazas, ni mucho menos. No era por su habilidad, eran gente común y corriente, ni por su rectitud. Algunos eran delincuentes entre los que había elegido. No tenían grandes conocimientos y no tenían grandes poderes. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué los calificaba? Nada de todo eso que dije de lo que carecían. Lo que los calificaba era justamente quién los mandaba, de parte de quién iban. Iban con las credenciales de Jesús. Me manda Jesús. Habrá pasado, yo crecí éramos 2 hermanos en la casa y veo la misma dinámica que con mis hijos en la casa. Quizás entre hermanos vas y decís, lava los platos, cerrá la bolsa de basura, sacá la basura. Y capaz te mira y dice, ¿y vos? ¿Quién sos vos para decirme? Sacala vos, lava vos. Distinto es cuando uno iba y decía, dice papá o dice mamá que lave los platos. Dice mamá que saques la basura. ¿Por qué es distinto? Porque voy con otra autoridad. Voy de parte de una entidad superior. Me respalda la autoridad del padre o de la madre. No es mi designio. Yo solamente soy el mensajero. Y lo mismo pasa en este caso. Cuando servimos a Dios, cuando estamos cumpliendo su misión, no es nuestra misión, es la misión de Él. Nosotros lo único que estamos haciendo es contarla y dejarnos usar por Él. No vamos con nuestra autoridad a contarle a la gente que Jesús murió por ellos y que Dios le puede dar propósito a su vida. No es un cuento que nos hayamos inventado nosotros. No son palabras lindas de oír o de la misma manera en que alguien puede palmear el hombro y decir, bueno, todo va a estar bien. Simplemente no es un mensaje nuestro, es un mensaje que viene de lo alto, es un mensaje que viene de alguien que nos eligió, que nos formó y que nos está enviando a que comuniquemos de parte de Él. De hecho, la Biblia dice más adelante, en 2 Corintios, dice, así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos se reconcilien con Dios. Nos pone en esta situación de embajadores. Un embajador, como el ejemplo del hermano que le dice al otro de parte del Padre, un embajador siempre representa a una entidad mucho más grande y poderosa que sí mismo. Un embajador solamente es alguien que abre una puerta, que construye un puente cultural, un puente diplomático, para que un pueblo tenga relación con el pueblo que él representa, con el poder ejecutivo que él representa. Creo que el reino de Dios necesita muchos más embajadores de Dios y de Jesús que a veces agentes secretos de Jesús, espías. Nadie sabe que sos cristiano. Estás ahí escondido, estás totalmente mimetizado con el entorno. No sos un embajador, quizás sos un agente secreto. Que nadie se entere que soy cristiano, ¿no? Este era cristiano, ella era cristiana. No, tenés que ser un embajador. Bueno, ojalá que puedas tomar estas palabras y este mensaje de hoy a pecho y lo puedas poner en práctica. Nosotros tenemos algo muy efectivo y muy práctico que hemos hecho como iglesia global, solamente que como estamos en distintas partes, ocurre en distintos momentos. Pero, por ejemplo, en nuestros campus en California, el día de ayer
estamos viendo esto un domingo, el día de ayer sábado, ellos llevaron a cabo sus proyectos de lo que se llama Love Local. Love Local en español quiere decir amor local o amar localmente o amar la localía. Nosotros le pusimos Amo mi ciudad, amo mi ciudad. En Buenos Aires y seguramente en otras extensiones, estos proyectos son todavía a futuro. Los vamos a hacer en lo que queda de julio y en agosto, ¿sí? Entonces, si estás en algunos de los campus extensiones donde todavía no se llevó a cabo, busca algo en lo que puedas servir. Vamos próximamente a mostrar cuáles son los proyectos para elegir y participar de Amo mi ciudad o de Love Local. Si lo hiciste ya, sería genial que compartas con otros cómo les fue ahora cuando termine el servicio. Guiado seguramente por tu pastor, van a poder compartir lo que hicieron. Pero no es algo para hacer una sola vez al año. Esto es solamente un boost, un empujón que le quisimos dar para estar todos involucrados. Hay seguramente muchas oportunidades todo el resto del año para que puedas amar a tu ciudad, Love Local, en donde esté tu campus o tu extensión. Habla con tu líder, con tu pastor, para que él te diga cómo hacerlo, ¿sí? Voy a invitar ahora al pastor de tu campus a que venga a orar y a compartir lo que fue Love Local o lo que va a ser Amo mi ciudad. Que tengan muy buena semana.